Muy buenos días. Estamos en nuestro taller de padre de familia y hoy vamos a tener un tema muy interesante que se llama hacia los padres cómo sobrevivir a hijos adolescentes o hacia la iglesia cómo recuperar la generación perdida. Ahora, ¿por qué hablamos de la generación perdida? Porque si uno mira en las iglesias, generalmente el grupo de niños que acuden es masivo, es muy numeroso, pero llegan a una etapa de la adolescencia cuando ya se desaparecen. Y lo mismo pasa en la casa. Es fácil tener control y tener ese proceso de acompañamiento y disciplina con los niños pequeños. Pero una vez que llegan a la adolescencia es donde ocurren los más grandes conflictos entre hijos y padres. Y vamos a tratar de entender qué es lo que pasa. ¿Por qué es tan difícil educar a hijos adolescentes? ¿Por qué era tan lindo cuando eran pequeñitos, cuando les decíamos cómo vestir, dónde ir, qué hacer? Y ahora parecería que entran en una crisis y una contienda completa o continua con los padres. Entonces por eso vamos a hablar de eso. Ahora, hay que entender que estos chicos a esta edad, a la edad de 12 años en adelante, empiezan a vivir algunas crisis, ¿no? La primera crisis es una crisis de identidad. Porque cuando eras niño, tu identidad la definían tus padres. Entonces generalmente te preguntaban, ¿y tú eres hijo de quién? Entonces toda su vida la habían construido detrás de la sombra de su papá y de su mamá, y eso les daba identidad. Pero ahora ellos necesitan definir quiénes son por sí mismos, no solamente por el hecho de tener unos padres. El otro tema es también una crisis de fe, ¿no? Es ahí donde empiezan a cuestionar muchas cosas en el tema de Dios, del tema de la Biblia, con el tema aún de todas las cosas que existen. Empiezan que todo eso que antes creían, todas esas cosas que repetían, todas esas cosas que dan por sentado que así era porque su papá lo dijo, ahora empiezan a decir, ¿y qué si mi papá está equivocado? ¿Y qué si mi mamá no tiene razón? ¿Y qué si lo que me enseñaron los profesores no es lo correcto? Entonces empieza también a haber una crisis de fe y a cuestionar todos los principios que antes tenía. Ahora también es una crisis en las relaciones, ¿no? Porque ahí empiezan a explorar todo el proceso de relacionar entre niños y niñas, ¿no? El género masculino y femenino. Entonces aquí es donde empezamos a tener todos esos traumas, ¿no? ¿Cómo me acerco? Porque antes era niños con niños y niñas con niñas. Y parecería que aquí empiezan a entender ese proceso de cómo relacionarme con ese sexo opuesto, ¿no? Y ahí empieza para ellos a ver ese problema de las relaciones y cómo entender la amistad y cómo entender los sentimientos y cómo empezar a un montón de cosas que empiezan a aflorar en él, que tiene que empezar a asumir esos nuevos retos y esos nuevos desafíos. Y por eso, frente a eso, ellos están viviendo su propia crisis. Y fuera de eso, estamos en una familia donde parecería que no se entienden, como que no caben, como que empieza y los papás ven a sus hijos como rebeldes, como ese niño que cambió, como ese niño que no sabe qué hacer con él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los perdemos? ¿Por qué es tan difícil la comunicación? ¿Por qué eso que era como tan hermoso en su educación y su proceso de crecimiento ahora entra en conflicto y entra en crisis? ¿Y por qué aún en la iglesia también los perdemos? Porque es fácil llevar a la escuela dominical a niños, pero es difícil tratar con el grupo de adolescentes. Y sabes, quiero plantear este pensamiento sobre cómo tratar con adolescentes pensando en, creo que el personaje central en toda la historia, del cual podemos siempre aprender, y ese personaje es Jesús. Es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Pero cuando estuvo en la tierra, Él también vivió ese proceso de crecimiento. Y curiosamente, Él se le pierde a los padres. ¿Y en qué edad se les pierde? ¿En qué etapa se les pierde? Curiosamente, a los 12 años. Y por eso quiero invitarle que me acompañen a leer el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Dice el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis?
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Sabes? La primera pregunta es, ¿por qué se le perdió Jesús? Ahora, no se les perdió cualquier niño, no, se les perdió nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Imagínate, es como si usted le dieran a guardar el tesoro más preciado del mundo y lo deja perder. Por favor, hay pérdidas que uno diría, oye, qué bueno, ¿no? Que de pronto se perdió algunas personas que uno dice, bueno, le harían un favor a la humanidad, no un tal Osama Bin Laden, bueno, un tal personaje así como uno diría, bueno, ¿qué más se puede hacer? Pero se les perdió el Hijo de Dios. Imagínate todo ese cargo de conciencia. Te imaginas la discusión entre José y María, pero tú estabas con el niño, no, pero tú estabas con él, pero ¿qué clase de papá tiene? Y el papá, ¿qué clase de mamá tiene? Y creo que la discusión tuvo que haber sido muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es posible que dos padres, que son buenos padres, terminen perdiendo a su hijo? Les explico. Resulta que la costumbre judía es que hay una separación entre los varones o hombres y los niños y mujeres. Si usted mira, por ejemplo, en el milagro de los panes, siempre se contaban hombres o se contaban los hombres sin contar las mujeres y los niños. O sea, las mujeres y los niños siempre iban en caravanas diferentes cuando se movilizaban. Recuerden que Jesús no vivía en Jerusalén, era de la región de Nazaret. Y entonces tenían que desplazarse cuando tenían que subir al templo. Así que lo que hacían es que se dividían en dos compañías. Primero salía la compañía de las mujeres, que iban las mujeres con los niños, y después salía la compañía de hombres. Como las mujeres caminan mucho más lento, pues claro, se iban un día antes y después, al mediodía, los hombres los alcanzaban y terminaban llegando juntos al lugar donde querían encontrarse. Entonces, claro, todos los años María iba con Jesús porque era un niño. Pero resulta que para los judíos, a la edad de 12 años, ya deja de ser un niño y empieza a ser hijo de la ley. Entonces, claro, de venida, Jesús vino con María, porque era un niño, y entonces iba con la compañía de las mujeres y los niños. Cuando llega a Jerusalén y hacen la ceremonia, ya Jesús deja de ser un niño. Entonces, para María, ese era su último viaje. A partir de ahora, el regreso tenía que ser ¿con quién? Con el papá. Porque a partir de él ya dejaba de ser niño y empezaba a ser un jovencito, ya empezaba a ser un llamado, un hijo de la ley, ya empezaba a cambiar su niñez por su juventud. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Tanto que si tú miras en el verso 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía. Pero si usted mira en este pasaje, Jesús no se le vuelve a llamar niño. Ve el 52, dice, y ya no dice el niño Jesús, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces aquí lo que vemos es esa transformación, ese cambio. Entonces María tenía claro que ese era su último viaje. Pero ¿cuál fue el problema con José? Que José, como todos los hombres, somos personas de costumbres. Nosotros hacemos siempre lo que nos acostumbramos a hacer. Entonces José toda la vida se había acostumbrado a no cargar con niños. ¿Por qué? Porque él era el único varón de la casa o el único mayor de la casa. Siempre él estaba solo. Era la primera vez que él tenía que andar con Jesús. Y entonces, claro, cuando José salió, ¿qué pensó José? Que el niño venía con María, porque él con la compañía de las mujeres y los niños. Y entonces, claro, él estaba tranquilo, estaba fresco, él no estaba acostumbrado a cargar niños. Y cuando llega y se encuentra con María, yo me imagino el encuentro, no la cantaleta de María, mejor dicho, yo no sé si era santanderiana, pero yo sí me imagino la reprimenda, el regaño. Mire, si usted mira, en todo el pasaje José no dice nada, ¿no? Porque en un conflicto con la mujer es mejor quedarte callado. Sí, la mejor batalla es la que uno evita, ¿ok? Pero yo me imagino que ya con todo el sermón que le habían dado, con todas las cosas que le habían dicho, él no se atrevía a decir absolutamente nada, ¿no? Todo lo que había vivido y todo lo que había pasado era suficiente escarmiento para él. Ahora, en ese proceso vemos el primer problema, ¿no? ¿Qué rol asumir con ellos? Uno de los conceptos psicológicos se llama la teoría sistémica y significa que cuando algo cambia, todo lo demás debe cambiar o acomodarse a ese cambio. ¿Y cuál es el problema para nosotros como papás? Es que nosotros como papás, nuestros hijos cambian, pero nosotros no queremos que cambien.
Nosotros queremos y los seguimos viendo como niños. Parece que toda la vida, es más, hay mamás que el chico todavía le está diciendo, entonces, ¿cómo está bebé? ¿Cómo está? A ver, venga el embuto, y ya tiene 30, 40 años el bolsón. Pero claro, para una mamá le cuesta, que su hijo ha crecido. Los seguimos viendo como niños. Y el tema es que ellos ya dejaron de ser niños. Y ese dejar de ser niños es difícil de asimilar para los padres. Es difícil que un padre entienda que su hijo cambió. Y entonces, claro, yo lo quiero seguir tratando como niño, es más, lo sigo llamando como un niño, lo sigo que se comporte como un niño, pero él ya no es un niño. Mire, uno de los problemas que tenemos en nuestras sociedades es que a esa etapa lo llamamos adolescencia. Claro, es una manera de decir es un niño, pero que ya no es niño, pero que tampoco es adulto. Y en esa adolescencia, que viene de la palabra adolecer, entonces adolecen de carácter, adolecen de todo, le estamos haciendo un daño. Por ejemplo, nuestra sociedad colombiana protege mucho a la infancia en esa etapa. Entonces, si él comete un delito, es tratado diferente. Si él hace algo, y resulta que ellos están en la capacidad tanto de lo bueno como lo malo. Pero claro, como los seguimos viendo como niños, pueden hacer las cosas de adulto. Es más, hay pandillas en esa edad. Hay personas que matan. En Colombia hemos visto, el año pasado vimos el caso de un jovencito de tan solo 14 años y ya había matado muchas personas. Pero otra vez, para la sociedad sigue siendo un niño. Y al verlo como niño, le quitamos toda la responsabilidad. Y ese es el gran problema de la familia. Que a veces nosotros, nuestros hijos, los seguimos viendo así pequeñitos y los seguimos consintiendo como si fueran niños y los seguimos tratando como si fueran niños. Y el tema es que ya no lo son, ya han crecido, pero tal vez nos cuesta como padres asumir ese cambio y ver ese cambio en ellos. Y que podamos entender que ese cambio es un cambio que es natural, pero ellos cambiaron, pero nosotros como padres no hemos cambiado. Y por eso tal vez para un judío es más fácil porque hacía una ceremonia y el padre era consciente que su hijo ya dejó de ser niño. Nosotros no, nosotros tenemos que esperar a los 18. Algunos nunca esperan y los siguen viendo como niños toda la vida. Y ya están casados y siguen todavía cuidando de él y sigue por allá mandándole el biberón, porque a veces cuesta creer que nuestros hijos ya crecieron, que ya no son niños, que la manera que ellos tienen que asumir la vida es con más responsabilidad. Entonces el gran problema que está en esta época es que no sabemos asumir el rol correcto. ¿Y cuál es el otro problema? Que nuestros hijos juegan con eso, porque cuando les conviene son niños. Cuando les conviene actúan como niños, se portan como niños, y cuando les conviene son adultos y usted no me manda y yo hago lo que sea porque yo estoy grande y yo me visto como quiera y yo hago el peinado que quiera porque yo ya soy grande. Sí, entonces la pregunta es, ¿grande cuándo? ¿Siempre o en algún momento o como el hombre increíble que se transforma de vez en cuando? El tema es quiénes somos. Y yo creo que aquí es donde como padres necesitamos asumir el rol. Tu hijo ya no es un niño. Ya dejó de ser un niño y por eso tienes que tratarlo de manera diferente, verlo de manera diferente y que él mismo entienda que ese cambio implica también una responsabilidad y que tiene que asumir responsabilidades mucho más profundas de las que tenía de antes. Sí, ahora dejó de ser niño, pero eso significa que empieza a asumir también nuevas responsabilidades. Entonces ese es el primero, asumir el rol correcto. El segundo tema es tener cuidado con las emociones. Mire, todos nuestros hijos nos provocan emociones. Generalmente desde que nacen siempre son emociones de alegría, son emociones de felicidad. Todo lo que hace nuestro hijo lo celebramos. Todo lo que hace, por eso todos los papás en las ceremonias de gala de los colegios, oye, son los que más disfrutan. Y el hijo le dieron un premio por simplemente asistir y la mamá está feliz, siente que es el campeón, le toma 20,000 fotos, mejor dicho es, porque para un papá todo lo que haga su hijo, así sea caminar, así sea respirar, ya es lo mejor que le ha pasado en la vida. Pero aquí empezamos como padres a experimentar otras emociones. Y qué interesante ese pasaje nos plantea algunas emociones que experimenta María, ¿no? Y no solo María, sino también José. Si usted mira el verso 48, dice, cuando le vieron, y está hablando de José y María, dice, se sorprendieron. Y la primera emoción que tal vez vivimos en esta edad es la emoción de la sorpresa. ¿Por qué? Porque es la época donde nuestros hijos nos sorprenden. Ahora, nos sorprenden en lo malo y nos sorprenden en lo bueno. Por ejemplo, cuando
Cuando de pronto la mamá está revisando la casa, ¿no? El cuarto de su hijo y ve alguna revista así un poco subida de tono, ¿no? O ve de pronto si le revisa el celular y ve conversaciones y fotos y lo primero que dice, pero mi chinito, pero mi hijito, pero el que yo le he cambiado el pañal y qué hace viendo eso y qué hace hablando eso y generalmente culpamos a los amigos, ¿no? Esos amigos, esos malos amigos. Perdón, recuerda que todos tenemos un corazón pecaminoso y a veces los padres olvidan que también tuvieron esa edad y tuvieron esas luchas, más con el tema de su sexualidad, más con el tema del descubrimiento, pero claro, para nosotros es una sorpresa porque no aceptamos que nuestros hijos crecieron, que están en otra etapa de la vida. Y a veces esas sorpresas pueden ser a veces un poco complicadas, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú pudieras tener la clave del celular de tu hijo en esa edad, ¿no? ¿Cuántas sorpresas no te llevarías? Y tal vez tú estás viendo ese video y digo, pastor, a mí ninguna. Mi hijo es un angelito, un hijo de Dios. Sí, ¿cómo no? Si no has tenido sorpresas es porque no las has descubierto. Tal vez porque eres ingenuo y no has buscado bien. Pero todo hijo tiene sorpresas porque tenemos una naturaleza natural pecaminosa. Y es ahí donde a veces tenemos que prepararnos para ellas. Pero también hay sorpresas buenas. Tal vez ahí es donde tú descubres que tus hijos tienen talentos que antes no imaginabas. Es ahí donde, por ejemplo, tuve mis hijos recién pasados de esa edad y entonces fue donde descubrí que mi hijo tocaba muy bien la guitarra, mi hija era muy buena para el ajedrez y para cosas así extraordinarias. Y es ahí donde tú empiezas a ver talentos en ellos que antes ni te imaginas. Cuando son pequeñitos, cuando son bebés, pues uno no ve todo el potencial en ellos. Pero es ahí donde empiezan a desarrollar, es ahí donde empiezan a aflorar todas las cosas que más adelante van a ser desarrolladas o expuestas. Entonces, de una otra manera, es ahí donde necesitamos estar preparados para sorpresas, tanto buenas como malas. Y yo creo que a todos nos encantan las buenas sorpresas, pero también prepárate para sorpresas que te van a sorprender. Y cómo manejas la sorpresa es muy importante. Porque, ¿qué pasa si tú descubres algo malo en tu hijo y haces un escándalo? Lo primero que haces es alejar a tu hijo de ti, porque lo vas a sentir culpable, lo vas a sentir el más pecador. Hay muchos padres que en vez de hacer un proceso comprensivo, de ponerse en los zapatos de ella, hacen un escándalo, llaman a los profesores, al rector, al psicólogo, al pastor y bueno, hacen de algo que en un proceso es algo natural o por lo menos es parte del crecimiento y en vez de acompañarlo, sentarse con él y hablar o tal vez hacerlo de una manera sabia, lo que hacen es exponerlo y avergonzarlo. Y eso lo único que hace es que su hijo se aleje. Y claro, ¿dónde va a buscar respuestas? De su cuerpo, de su sexualidad, de sus preguntas. La va a buscar en los lugares equivocados. Tal vez porque como padres no sabemos manejar la comprensión, no sabemos manejar el hecho de ponernos en los zapatos de nuestros hijos. Entonces la primera emoción que debemos manejar es la sorpresa. La segunda elemento o emoción que debemos manejar con sabiduría son los dolores que nos provocan. Es muy interesante, ¿no? Porque María dice algo que es muy normal en todos los padres, pero especialmente en las madres, ¿no? María le dijo a Jesús, le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos ha hecho o nos has hecho esto? Mire, una de las cosas que tenemos los padres es creer que todo lo que ellos hacen es por nosotros o para nosotros. Entonces, si se portan bien es para nosotros y si se portan mal es en contra de nosotros. ¿Por qué me hiciste esto? ¡Qué vergüenza! Oye, su hijo no lo hace para ti, pero los padres quieren ser el centro del mundo de sus hijos y a veces quieren asumir culpas que no deben asumir y siempre están pensando, pero hijo, ¿y por qué me hiciste esto? Pero él jamás lo hizo por ti. Él lo hizo porque fue una locura, porque fue una tal vez broma con sus amigos, pero jamás pensó en ti, en hacerte daño. Pero a veces los papás asumen eso como un dolor personal, como si fuera un ataque personal. ¿Cuántas mamás no han dicho, un día esto me vas a matar, es que mejor dicho, me estás sacando canas, es que estos hijos me hacen sufrir? Por Dios, estás sufriendo porque quieres y estás asumiendo culpas porque quieres. Y a veces nosotros como que no entendemos eso, que nuestros hijos hacen las cosas, a veces inconscientes de las cosas que hacen. Y lo último que están pensando es hacerlo en contra de sus padres. Y esas actitudes lo único que hacen es crear distanciamientos, lo único que hacen es crear separación. Otra emoción es el reproche, ¿no? A veces estamos buscando razones donde los hay. Y entonces le reclamamos a nuestros hijos cosas que a veces ellos ni saben por qué. Si tú le preguntas a tu hijo por qué lo hiciste, él no va a encontrar una razón.
Y curiosamente es porque no tiene razón, porque hace cosas sin sentido. Entonces lo que hay que explicarles es cómo entender las razones, pero no explicarles cosas que ni siquiera tienen respuesta. Y créame que la que te va a dar es algo que ni siquiera pensó, porque hasta ahora está pensando. Ahora, otra emoción es la angustia, ¿no? Dice, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Hoy es la época de nuestras angustias, especialmente los que somos padres y tenemos hijas, ¿no? Y es la época donde, claro, cuando eran niños pequeños, tú ibas a todas las piñatas, ibas a todas las fiestas y estabas ahí con ellos y estabas ahí sentado en unas sillas incómodas con unos gorritos todos chistosos y, mejor dicho, haciendo todas las payasadas que el payaso te pide para acompañar a tu hijo, y estabas ahí haciendo el oso y eras feliz en todas las fiestas, llenas de dulce, llenas de comida y bueno, disfrutando las fiestas. Ya en esta época son fiestas donde tu hijo ya no quiere que tú vayas. Y qué angustia para un padre. Porque ¿qué va a hacer de mi hijo y en esa fiesta? ¿Y qué va a pasar? Y yo creo que son de las cosas más angustiantes en el corazón de un padre, ¿no? Yo creo que mi hija era la menor entre sus compañeras, y cuando empezaron a cumplir sus compañeras 15 años, wow, cada fiesta, no sé, yo sentía que era más tarde, que era más larga, y claro, uno quiere decir, y vamos, no papi, me están invitando es a mí, y para uno era todo ese sufrimiento, Señor, y ahora qué va a pasar, y Padre, guárdamela. Ahora, pero ahí es donde es importante que los principios que tú le enseñaste, que tú le sembraste, son los que lo van a guardar. Yo no puedo evitarles el mundo, no puedo evitarles una sociedad, pero sí sembrarle en su corazón principios que le van a defender, que lo van a proteger en los momentos de crisis. Que ahí, cuando tal vez no voy a estar ahí siempre, pero los principios de Dios y la palabra de Dios y la presencia de Dios sí estará siempre ahí en sus corazones. Por eso un padre tiene que hacer la tarea antes. Dice, instruye al niño. Era cuando era niño que había que sembrarle, era cuando era niño que había que enseñarle. Dice, pero que cuando fuera joven no se aparte de él. Entonces es importante ahí entender que como padres debemos sembrar principios a edad temprana para que esos principios le protejan cuando estén a solas, cuando tengan que enfrentar, ¿no? Porque, claro, tú no vas a estar ahí cuando le lleguen ofrecimientos de drogas o cosas así por el estilo. Él no va a estar, entonces, ¿qué mamá le hacemos o qué? No, va a que tomar decisiones solo. Y por eso es importante haberle sembrado principios importantes en su vida. Ahora, otra de las cosas que pasan está en el verso 50, ¿no? Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló Jesús. ¿Por qué? Porque aquí ahí parecería con diálogos diferentes. Parecería que no nos entendemos. Y ese es uno de los grandes problemas que hay en esta etapa, ¿no? Parece que los chicos hablan en un código que no entendemos. Y parece que es literal, ¿no? Tú ves cómo los adolescentes se comunican y hay cosas que tú no entiendes. Primero porque se comunican en letras, sí, que uno dice, ¿y esto cómo suma o qué quiere decir? Y parece que hay un diálogo totalmente extraño para nosotros. Recuerdo alguna vez que fui capellán en un colegio hace muchos años y de pronto me dio por hablar con un grupo de chicos que están ahí sentados en su hora de descanso y no les entendía nada. Yo les escuchaba hablar entre ellos y palabras que jamás estaban en mi diccionario, que por favor nunca había oído en mi vida. Y para mí fue como estar hablando con otro idioma. Sí, era español, pero era otras palabras, con otro sentido. Y lo mismo parecería aún cuando escriben en su chat o no sé, o en su manera de comunicarse, el WhatsApp, pues parecería que utilizan un lenguaje que es extraño, ¿no? Para nosotros. Y por eso es importante empezar a entender o comprender y no discutir de lo que no entendemos. Porque a veces nos podemos ofender por cosas que no entendemos o no tener cuidado, y por eso es importante primero acercarnos a ellos, tratar de entender sus pensamientos, su corazón, sus ideas. Ahora, en tercer lugar, una tarea como padres es enseñarle a nuestros hijos a entender la relación entre decisiones y consecuencias. Porque esa es la época donde ellos van a tener que tomar decisiones personales, decisiones por ellos mismos, pero esas decisiones tienen consecuencias. Voy a poner un ejemplo en el caso de Jesús. ¿Quién tomó la decisión de quedarse? ¿Los padres? ¿Fueron los padres los que le dijeron a Jesús, quédate? No es una decisión que Jesús tomó solo. Y yo creo que él tomó esa decisión por algo que necesitaba para su vida. Pero claro, él asumió también la consecuencia de esa decisión. Y parecería que nosotros como que nos cuesta entender que ellos tienen que tomar decisiones. Que su fe debe ser una fe del cual requiere una decisión por Jesús, una decisión por buscar a Dios, pero no puede ser solo porque yo lo digo, sino que él tiene que buscar esa relación. Y debe, el cuarto elemento, encontrar su propia identidad. No solamente la identidad hijo de
hijo de tu mamá o tu papá, sino es empezar a entender quién es Él en ese propósito de Dios. Mire, hay algo interesante que dice Jesús en el verso 49. Dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre? ¿Y a quién está haciendo referencia? No está haciendo referencia a José, está haciendo referencia a Dios. Y él encuentra ahí, entiende su relación con Dios como una relación de hijo a padre. Y entiende que Dios tiene un ministerio con él. Y por eso encontrar la identidad requiere tomar distancia. Requiere empezar a encontrar el llamado de Dios para su vida. Recuerde lo que el Señor le dice a los padres. Instruye al niño en su camino, pero no el camino del papá, en el camino de Dios para él. Y yo creo que es ahí donde él tiene que descubrir. Mire, Jesús quiso separarse de su papá 3 días, tomar distancia. ¿Para qué? Para empezar a encontrar su identidad. Yo quiero preguntarles, y tal vez podríamos pensar y un poco hacer teología, si Jesús desde que nació ya sabía que era el Hijo de Dios o fue algo que él empezó a descubrir. Mire, yo creo, y puede ser cualquiera de las dos posiciones, pero yo estoy más seguro que Jesús fue algo que él empezó a descubrir quién era y cuál era su llamado. Por eso al final dice, Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo que está diciendo es que hay un proceso de crecimiento y nuestros hijos tienen que crecer por sí mismos. Tú puedes ser muy cristiano, tú puedes ser muy espiritual, pero tus hijos tienen que buscar esa espiritualidad. Tus hijos tienen que buscar esa relación profunda y perfecta con Dios. Tienen que tener esos criterios propios, tienen que entender cuál es el llamado de Dios para su vida, tienen que encontrar que Dios tiene un propósito para ellos, que Dios tiene con ellos un llamado, que así como nosotros como padres hemos encontrado un propósito en la vida, hemos encontrado un llamado, Dios también tiene un llamado para ellos. Y tal vez tú los veas ahí como bebés, pero siempre les he dicho a mis hijos, ahora mi bebé, él es un siervo de Dios. Y aún desde que antes que naciera, siempre orábamos con mi esposa diciendo, Señor, oramos por tus propósitos, por tu llamado, por tus sueños para su vida. Porque de eso se trata. Cada uno de tus hijos tiene un llamado en Dios. Yo sé que todos tenemos sueños para ellos, pero ellos tienen que empezar a encontrar cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Alguien decía que hay 2 momentos importantes en la vida, cuando uno nace y cuando entiende para qué. Y por eso nuestros hijos deben entender cuál es el llamado de Dios y que puedan decir, como dijo Jesús, estoy en los negocios de mi Padre. Él encontró su camino. Y por eso un jovencito que crece integralmente es aquel que crece físicamente. Es la época donde se estiran, donde las chicas empiezan ya a tener ese cuerpo de mujeres bellas, ¿ok? También, pero no solo crecen físicamente, crecen también mentalmente. Su capacidad del intelecto, de razonar, crecen en sabiduría, deben crecer también en madurez. También debe crecer, dice, no solamente crecía en sabiduría, en estatura, sino que dice en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces deben crecer socialmente, en su grupo de amigos, en las relaciones de amigos, en las amistades que deben tener, que deben ser respetuosas, pero también debe crecer en su relación con Dios. Dice, en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué importante es tener amigos, qué importante es mantener sanas relaciones con las personas que le rodean, pero también es muy importante, y por eso está de primero, crecer en tu relación con Dios, crecer en esa vida espiritual. Y por eso como padres debemos impulsar, incentivar a que nuestros hijos puedan encontrar en Dios su deleite, puedan encontrar en Dios su deseo. Yo pregunto, si tu hijo se perdiera 3 días, ¿dónde lo buscarías? Si nuestros hijos se nos perdieran, ¿dónde lo buscaríamos? Tal vez en nuestro desespero buscaríamos cualquier lugar, ¿no? Qué importante que si se van a perder, sean en la casa de Dios, sean en la presencia de Dios. Yo sé que ahorita por el confinamiento los tenemos ahí en la casa todo el tiempo, pero tal vez es hora de decirles qué bueno que ellos puedan esconderse en Dios, que ahí en su cuarto, cerrada la puerta, estén con el Padre y oren al Padre que está en lo secreto, y ese Padre que los ve en lo secreto los va a recompensar en público. Qué bueno incentivarles a que a veces sí necesitan su distancia, que a veces sí necesitan su tiempo a solas, pero que ese tiempo a solas sea un tiempo para que busquen la presencia de Dios, y que en esa presencia de Dios les ayude a encontrar su identidad, que en esa presencia de Dios puedan ayudar a entender quiénes son, ¿no? Porque a veces, y eso pasa mucho aún con la iglesia cristiana, creemos que solo por el hecho de ir a la iglesia ya conocen de Dios. Por el hecho de que nosotros seamos cristianos, y en este caso pastores, ya con eso tienen que saber de Dios. Y eso no necesariamente es así. Mire, y yo he llamado a esto el síndrome de Samuel, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Samuel? Recuerden, Samuel vivía en el templo,
dormía en el templo, pero dice la Biblia, pero él no había conocido a Dios, no conocía la voz de Dios, tanto que cuando Dios lo llamó, él no sabía que era Dios y tuvo que ir a llamar a Elí, porque aunque vivía en el templo, servía en el templo, ministraba en el templo, no había conocido aún a Dios. Y por eso Dios mismo tiene que revelarse a Samuel. Lo mismo nos pasa, tú puedes llevarlo a la iglesia, tú puedes cantarle todos los días en la casa, hacer devocionales, pero eso no significa que él conozca a Dios. Conocer a Dios significa una intimidad, una relación personal e íntima con Él. Por eso estamos llamados a que nuestros hijos tengan esa relación personal, privada, sincera con Dios. No puede tener la espiritualidad de un papá, no pueden tener la espiritualidad de la mamá, tienen que tener la espiritualidad propia, la relación propia de ellos con Dios, que puedan hacer de Dios su razón, su vida, su tesoro, por así decirlo, su sentido de vida, su propósito. Y es ahí donde como padre debemos llevarlos a que ellos tengan un encuentro personal con Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por ese tiempo que hemos sacado como padres. Sabemos que no es una tarea fácil. Sabemos que a veces nos cuesta verlos como adultos, como jovencitos. Los seguimos viendo como niños. Pero Señor, ayúdanos a que ellos no solamente crezcan, sino que nosotros también crezcamos en sabiduría para tratarlos, para saberlos conducir. Que no solamente los sigamos viendo como niños, reprochando como niños y sintiendo que son niños, sino que podamos decirle, no sé, tal vez no tenemos una ceremonia, pero sí a los 12 años decirle, mire, a partir de ahora eres un jovencito, a partir de ahora eres una jovencita. Eso significa que vas a tener, sí, algunos privilegios, pero también responsabilidades. Y mi manera de tratarte será una manera de tratarte con más madurez y responsabilidad. Señor, ayúdanos a cambiar, pero también ayúdanos a estimular en ellos una relación contigo, a que te conozcan, a que te descubran, que ese Dios que hemos conocido nosotros, ellos tienen que vivir esa experiencia, que esa espiritualidad que nosotros hemos abrazado, que amamos, del cual estamos seguros y caminamos, que nuestros hijos también la vivan. Y no solamente la vivan a distancia, que no solamente la vivan a través de nosotros, sino que ellos mismos puedan experimentar en sus vidas y en sus corazones tu amor, tu gracia, tu paz y tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendecimos cada familia, bendecimos el colegio, Señor, el rector, Señor, coordinadores, profesores, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, la institución, Señor, y pedimos que tu gracia, que tu amor y tu favor sea con todos nosotros, Señor. Bendice a aquellos que están pasando momentos difíciles económicamente, aquellos que de pronto se han quedado sin trabajo, Señor, o sus ingresos han sido reducidos, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustentador, Señor. Y por eso oramos, Padre Celestial, para que ellos puedan cumplir con sus compromisos, Señor, económicos con el colegio, Señor, y con su familia, Señor. Y que tú seas el proveedor, Señor, que tú les sostengas en estos tiempos, Señor. Que en estos momentos de dificultad, de aflicción por el cual está pasando el mundo, Señor, tú tengas misericordia de nosotros, extiendas sobre nosotros tu misericordia, tu favor y tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por este tiempo y les pido para que, como María, guardemos todas esas cosas en el corazón y que podamos reflexionar en ellas y tomar las mejores decisiones.